Hola, les damos la bienvenida a esta nueva charla UDEP Explorer. Quiero agradecerles a todos los que se han enlazado con nosotros. Mi nombre es Marcela Sangster, soy psicóloga egresada de la Universidad de Piura, que actualmente se desempeña en el área de la psicología educativa como parte del Preschool del Colegio Villa Cáritas y San Pedro. En esta ocasión nos hemos reunido para hablar acerca del tema estrategias de aprendizaje para alumnos que estudian en casa. Para ello hemos invitado a la doctora Milagros Tapia, especialista en lectura y dificultades de aprendizaje y docente e investigadora en psicología educativa. Hola Milagros, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marcela, un gusto compartir contigo esta charla con un tema tan interesante como es las estrategias de aprendizaje. Así es, Milagros. Quería empezar comentando que, bueno, en esta coyuntura el ámbito educativo se ha visto muy afectado. Quisieras que nos comentes cómo se pueden haber visto afectados también los adolescentes estudiantes en todo lo que es el nivel de estudio. Sí, efectivamente, yo creo que el sistema educativo ha intentado, digamos, o ha respondido en la medida de sus posibilidades, pero sabemos que los alumnos más vulnerables son los alumnos en situación socioeconómica desfavorecida, son aquellos alumnos que no cuentan con recursos tecnológicos adecuados, incluso son aquellos alumnos que no tienen un ambiente familiar adecuado o también aquellos que tienen dificultades de aprendizaje porque no tienen pues ese adulto, ¿no?, que pueda guiarlos y acompañarlos en este proceso. Y probablemente estos factores lo que van a hacer es ampliar la brecha educativa entre este grupo de alumnos y nosotros. Sin embargo, Marcela, hay otro factor que se está viendo en estos momentos y que marcaría, digamos, la diferencia entre los alumnos que logran adquirir sus metas en el ámbito académico y los que no. Y esa es la capacidad de autorregulación. Es decir, tú sabes muy bien, el estudiante autorregulado es el que de manera autónoma puede planificar, puede monitorizar y evaluar su aprendizaje, pero además emplea las estrategias de aprendizaje, ¿no? Y fíjate tú que es bien curioso porque los alumnos, bueno, tú lo sabes muy bien, pasan 5 o 6 años que se dedican a estudiar, los alumnos universitarios, y en la mayoría de los casos no se les ha enseñado cómo aprender, cómo estudiar. Y entonces yo creo que es un tema de mucho interés, no solamente para los alumnos, sino para los docentes e incluso para los padres de familia. Y desde hace algún tiempo la psicología cognitiva está intentando dar respuesta a esta pregunta: ¿cuál es la forma más eficaz de aprender? Y creo que hoy en día, como tú bien dices, dadas las circunstancias actuales, es fundamental que todos los alumnos que conozcan cuál es esa mejor forma o qué pueden hacer ellos desde casa de forma deliberada para aprender mejor, ¿no? Para, digamos, y para eso se necesitan esas estrategias de aprendizaje. Qué importante lo que nos mencionas, porque cuando hablamos del ámbito del aprendizaje, no solo hablamos de factores externos que son reales y están presentes, esta coyuntura, el apoyo que hay en casa, el acompañante, también los factores tecnológicos que ahorita son tan importantes, sino que también hablamos de los factores internos, no depende solo de una vertiente, sino de dos. Y los factores internos son netamente parte de lo que el alumno hace por sí mismo y su proceso de aprendizaje. Entonces, lo que me parecería importante que nos comentes es cuáles son estas estrategias las más eficaces que se conocen hasta ahora para el aprendizaje. Bien, bueno, mira, Marcela, cuando hablamos de aprendizaje tenemos que hablar de memoria. Aunque es cierto que hoy en día la memoria pues, no está muy bien vista en el ámbito educativo. Sin embargo, todo lo que aprendemos lo aprendemos con la memoria. Es decir, la memoria nos permite aprender y el aprendizaje desde una perspectiva cognitivista implica tres procesos fundamentales, que es codifico esa información, la almaceno y finalmente la voy a recuperar o evocar. Y de hecho, en los exámenes a los alumnos lo que se les evalúa es esa capacidad que tienen para evocar y para recuperar la información.
Y precisamente esta es la primera estrategia que quisiera comentarte, que es la práctica de evocación o de recuperación. Son muchas las investigaciones que han encontrado, por ejemplo, que si luego de una sesión de estudio, mira, fíjate, dedicamos la siguiente sesión a poner en prueba nuestra memoria, se obtienen mejores resultados que si, por ejemplo, la segunda sesión la dedicamos solamente a leer o a releer nuestro material. Es decir, que estudiar y luego evocar tiene más ventajas para el aprendizaje que estudiar y reestudiar. Ahora, poner en práctica esta estrategia obviamente requiere más esfuerzo por parte del alumno. Y si hablamos desde el punto de vista cognitivo, al alumno le va a costar mucho más explicar lo aprendido que volverlo a leer. Por supuesto. Creo que escuchando lo que me dices, la pregunta que te voy a hacer en verdad es transmitirte una duda muy general en muchos alumnos, y es, ¿por qué en ocasiones cuando un alumno siente que conoce el tema y que se ha preparado y se ha esforzado para dar una determinada prueba, examen, no lo da correctamente, no lo da bien, no recupera toda esa información? Exacto. Bueno, lo que tú dices es muy cierto, Marcela, pero ahí primero tengo que comentarte que definitivamente el esfuerzo es necesario, ¿no? Es fundamental para lograr y alcanzar cualquier objetivo. Pero en este caso, el esfuerzo es necesario, sí, pero no es suficiente por sí mismo. Es decir, que el esfuerzo tiene que ir acompañado de una buena estrategia. De lo contrario, el esfuerzo va a ir dirigido hacia una estrategia inadecuada que no va a servir de mucho. Entonces, ahí viene la diferencia. Y lo que pasa es que cuando uno, claro, relee o vuelve a leer un texto, tiene esa sensación como, pues, ya conozco este tema. Y esta sensación de familiaridad puede ser engañosa, porque se ha visto que aunque yo tengo esa sensación de familiaridad con un tema, no siempre puedo explicarlo o ponerlo en práctica, porque para lograr explicarlo, lo que tengo que hacer es evocar, tengo que recuperar la información que está almacenada en mi memoria. Pero por otro lado, también es frecuente escuchar que los alumnos eso, pues no les va, digamos que no llevan a cabo esta práctica de recuperación y les va bien en el examen. Pues en ese caso, déjame decirte que también se han hecho estudios en los que a la hora de comprobar el número de elementos recordados por el grupo de alumnos que estudiaron y reestudiaron, es verdad que es mayor al número de elementos que recordaron los alumnos que estudiaron y practicaron la evocación, es verdad, pero cuidado, porque esto puede generar una falsa ilusión del saber. ¿Por qué? Porque al realizar esta misma comprobación una semana después, ¿no? Entonces, el grupo de alumnos que estudiaron y evocaron, es decir, aquellos que practicaron esta práctica de recuperación, recuerdan un mayor número de elementos que los que estudiaron y volvieron a leer. Es decir, que a corto plazo la otra práctica parece ser más efectiva, pero si lo que queremos es recordar un aprendizaje para luego ser utilizado más adelante y que a la vez me permita como relacionarlo con nuestros conocimientos previos, entonces pues lo más conveniente sería la práctica de evocación. Perfecto, entonces para lograr un aprendizaje significativo a largo plazo, lo más efectivo sería utilizar esta estrategia. Sería bueno, creo yo, Milagros, que le podamos comentar a quienes nos están viendo qué podrían hacer para poner en práctica esta estrategia de evocación. Bueno, llevar a cabo esta estrategia es muy sencillo, simplemente es como tener en la mente, me voy a poner a prueba, es decir, intentar recuperar de mi memoria conceptos, hechos, del contenido del material. En concreto, creo que te podría mencionar tres cosas muy sencillas. Primero, supongamos que hace 2 días hemos desarrollado en clase el tema A, ¿no? Supongamos. Entonces, y me toca mi sesión de estudio, pues antes de abrir mis apuntes, ¿no? De hace 2 días, es ponerme a prueba, es decir, preguntarme qué es lo que recuerdo de la clase de hace 2 días. Y luego escribir o representar, pero de manera muy minuciosa, todo lo que uno recuerda. Y finalmente, compararlo con tu material de estudio, con tus apuntes,
Y así puedes comprobar si es correcto o no, y también te permite identificar qué sabes y qué no sabes, ¿no? Y luego la segunda sería, por ejemplo, elaborar tus propios cuestionarios, unos quiz, por ejemplo. Y si te resulta muy difícil, pues a lo mejor podrías elaborar estos cuestionarios con tus amigos, con tus compañeros, ¿no? Y por último, por ejemplo, ayuda mucho estas flashcards, estas tarjetas, que no solamente sirven para recordar conceptos factuales, sino también sirven para relacionar ideas y para conectar ideas. Perfecto. Ahora yo quería consultarte algo. Mucho se escucha en varios ámbitos educativos acerca de los estilos de aprendizaje como una estrategia plus. Si yo conozco mi estilo de aprendizaje y utilizo ese estilo para poder estudiar, entonces me va a ir mejor y sería una estrategia eficaz. Quiero que me digas qué tan de cierto tiene esto. Bueno, Marcela, me alegro un montón que me preguntes sobre los estilos de aprendizaje. Vamos a ver, existen en educación muchos mitos, muchas técnicas, muchos métodos que se utilizan y que no tienen un respaldo científico suficiente, desde el método para enseñar a leer a un niño, por ejemplo, hasta precisamente las estrategias de aprendizaje, ¿no? Por ello es que ahora mismo se está dando como mucha importancia a la educación, pero basada en evidencias y no en modas educativas. La educación, yo creo que ahora mismo tiene que apoyarse en las mejores pruebas disponibles que se tienen como resultados de investigaciones muy serias y muy rigurosas, pero lamentablemente hay muchos mitos que se cuelan en las aulas, ¿no? En las aulas a nivel escolar, pero no solamente en los colegios, en las escuelas, también en las aulas universitarias. Y precisamente en los estilos de aprendizaje es quizás el mito más grande que hay en educación. Sabemos en que esta teoría de los estilos de aprendizaje consiste básicamente en clasificar a los alumnos según sean pues, visuales, auditivos o kinestésicos. Y bueno, sabemos que lo que sostiene es que hay que enseñarle, ¿no?, a los alumnos según este estilo, y para ello pues se evalúan los estilos con la finalidad de aplicar métodos de enseñanza adaptados a cada estilo bajo el supuesto de que así cada alumno aprenderá mejor. Bueno, pues desde hace más de 5 décadas se vienen estudiando los estilos de aprendizaje. ¿Y qué se ha encontrado? Pues se ha concluido que no hay evidencias ni soporte empírico que sustente la práctica de adaptar las clases al estilo de aprendizaje de los alumnos. Es decir, clasificar a mis alumnos por sus estilos de aprendizaje no tiene ningún impacto en el rendimiento. Los alumnos no aprenden mejor que si yo les presento el material de acuerdo a su estilo visual, auditivo o kinestésico. Pero vamos, que es un mito muy arraigado en nuestro país. Y hace, pues en el 2015, pero no solamente en nuestro país, fíjate que en el 2015 se hizo una investigación y bueno, se encontró que alrededor del 90% de profesores latinoamericanos estaban de acuerdo en clasificar a los alumnos de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Y más aún, incluso en el Reino Unido, casi el 95% de profesores también estaba de acuerdo en clasificar a los alumnos de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Pero bueno, es un mito más de los muchos que hay en educación y que quizás tendremos que hablar en otro momento ya de todos estos mitos. Es verdad, y qué valioso me parece esta información que nos estás dando, porque previamente nos comentaste que el esfuerzo es importante, pero sin buenas estrategias muchas veces no da los resultados que uno espera, y en ocasiones tenemos información que hemos llevado durante años con nosotros y que escuchamos de personas que sí tienen mucho conocimiento, pero que no resulta la más efectiva, y muchas veces se ve truncado nuestro esfuerzo por esas situaciones. Por ejemplo, algo que también sé que pasa mucho con los estudiantes es que la falta de organización del tiempo a veces hace que se queden cortos en ese espacio para poder estudiar y hacen el estudio de una determinada materia para el examen todo el último día. Dime, ¿esto resulta eficaz o es contraproducente? Bueno, si me preguntas que si es efectivo, yo te respondería que sí, pero a la vez no. Es decir, es efectivo, sí, pero
a corto plazo. Eso que tú me has dicho, eso se llama práctica masificada, es decir, cuando los alumnos se preparan unas cuantas horas del examen, ¿no? Y claro, esto puede ser efectivo a corto plazo, pero eso no perdura en el tiempo. Y se han hecho varios estudios al respecto. Se ha encontrado, claro, que lo mejor, lo que más conviene es espaciar las sesiones de estudio en lugar de masificar nuestras sesiones. Y esta es la segunda estrategia que quisiera pues hablarte, que es la práctica espaciada. Es decir, esta práctica espaciada resulta más beneficioso para el aprendizaje, ¿no? Los estudios nos indican que el aprendizaje se optimiza cuando las sesiones de estudios se separan. Es decir, que en lugar de estudiar 4 horas seguidas, ¿no? Un día antes del examen, que sería la práctica masificada, es mejor distribuir 1 hora en días alternos, que sería la práctica espaciada. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, sí es importante relacionarlo también con la práctica de evocación. Perfecto, entonces ahí estamos hablando de la cantidad de horas invertidas a nivel de estudio, pero cuando hablamos del contenido, por ejemplo, los alumnos que estudian un curso, terminan de estudiar completamente todo el material de ese curso y luego pasan a otro curso y así sucesivamente. ¿Qué nos puedes hablar acerca de ese tipo de hábito de estudio? Bueno, aunque te resulte extraño, para aprender diferentes temas es mejor combinar estos temas en lugar de enfocarse en uno solo. Es decir, es mejor realizar la práctica intercalada, que es así como se llama la práctica intercalada, que una práctica en bloque. ¿En qué consiste esta práctica intercalada? Se trata, como su nombre lo dice, de alternar temas o cursos en cada sesión de estudio. Intentar no enfocarnos primero solamente en un curso y luego en el otro, como tú lo dices. La clave es intercalar. Por ejemplo, el lunes estudio A, el martes estudio el curso B, el miércoles estudio el curso C, el jueves repaso o realizo la práctica de evocación del curso A, el viernes del curso B y así sucesivamente. Y también conviene que en la misma sesión de estudio se repasen los temas en diferente orden. Esta práctica también puede resultar como contraintuitiva, porque, claro, en el corto plazo el alumno puede tener la sensación de haber aprendido menos que aquel compañero que ha estudiado pues en bloque. Pero nuevamente es como la ilusión del saber, ¿no? La práctica intercalada, lo que se ha encontrado es que produce aprendizajes más flexibles y más duraderos. Qué bueno en verdad empezar a debatir y a replantearnos ideas y cosas que hacíamos antes y que se suelen hacer tan habituales y creemos que son correctas, pero no son tan positivas a la hora de esperar un aprendizaje significativo, que creo que es fundamental y sobre todo ahora que va a empezar una carrera universitaria. Mi otra consulta es, si hablamos de estrategias tradicionales, ¿los esquemas gráficos son útiles? Bueno, sí, sabemos lo beneficioso que resulta, ¿no? Para el aprendizaje, para la memoria, crear dibujos relacionados con los temas que vamos a estudiar. Sin embargo, fíjate que cuando se combinan estos elementos visuales, ¿no? Estos dibujos, estos mapas, diagramas, esquemas, ¿no? Con un tema, con un texto que intente explicar su significado, entonces el aprendizaje puede optimizarse. Y esta estrategia en la que yo combino elementos visuales con elementos lingüísticos, esa estrategia se llama codificación dual. ¿Cómo llevarla a cabo? Pues yo te diría, básicamente, primero, buscando los elementos visuales que pueden ser, que uno tenga en sus apuntes, dibujos, mapas, fotos, diagramas, ¿no? Y compararlos con el texto y observar sus detalles. Fijarse muy bien en los detalles de los elementos visuales y tratar de intentar explicar con tus propias palabras
su significado, ¿no? Y luego, claro, como seleccionar fragmentos que necesites aprender y representarlos visualmente a través de estos elementos visuales que te he mencionado. Esta práctica ayuda mucho a retener las ideas y la información. Perfecto, Milagros. De verdad, muchas gracias. Creo que algo que todos nos deberíamos llevar de esta charla es el hecho de que aquello que hemos hecho durante largos años no necesariamente es lo más efectivo. El esfuerzo es vital, pero siempre hay que conocer las estrategias adecuadas y para eso hay que basarnos en evidencias, hay que informarnos, hay que buscar buenas fuentes, porque muchas veces hemos llevado estrategias que hemos creído que han sido buenas, que nos pueden haber dado un buen resultado en ese momento en el examen, pero a largo plazo nos damos cuenta que no hemos retenido el conocimiento como nos gustaría haberlo hecho. Entonces considero que es muy importante todas estas estrategias que nos has dado porque son un acercamiento a esa realidad de lo que necesitamos a la hora de aprender y de estudiar. Te agradezco mucho, Milagros, por tu participación y por haber estado hoy día con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Marcela. Un gusto haber compartido esta charla contigo. Muchas gracias a quienes se han conectado. Los invito a estar atentos a nuestro cronograma de actividades ingresando a UDEP Explorer. Tendremos más charlas para padres u orientadores. Para cualquier duda o consulta nos pueden escribir al correo admisionlima@udep.edu.pe o al WhatsApp que aparece en pantalla. Hasta una próxima oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die es aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.